teoría política y jurídica distingue entre dos funciones que en toda democracia constitucional le corresponde ejercer al Poder Ejecutivo: la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. La primera tiene la función básica de ser la garantía de la unidad política de un país. Es decir, ser jefe de Estado significa actuar y representar a todos los integrantes de la sociedad, mientras que la segunda, la jefatura de gobierno, consiste en instrumentar determinados programas de gobierno con una cierta orientación política, la que precisamente prevaleció en las elecciones. En los sistemas parlamentarios, la diferencia es clara y sencilla. Quien ostenta el papel de jefe de Estado, el presidente en el caso de las repúblicas parlamentarias como Italia, Alemania, Austria o Finlandia, o el rey o reina, según sea el caso, en las monarquías parlamentarias como España, Inglaterra, los Países Bajos o los países escandinavos, tiene la responsabilidad de garantizar que por encima de las naturales divisiones que las diversas posturas políticas o ideológicas suponen, existe una unidad común que cobija a todos como miembros del Estado y que por ello les garantiza a todos respeto y protección como integrantes con plenos derechos de la misma comunidad política del mismo país. Por otro lado, el jefe de gobierno, llámese primer ministro, premier, presidente del consejo o canciller, es quien conduce a la mayoría que resultó de las últimas elecciones, estableciendo e instrumentando las políticas públicas que su programa de gobierno plantea. El jefe de gobierno es el líder de la mayoría y de quien depende precisamente para gobernar. Por eso, cuando en los sistemas parlamentarios el primer ministro pierde el respaldo de la mayoría, ese gobierno cae y tiene que construirse otro o, en un caso extremo, debe disolverse el Parlamento para convocar a elecciones anticipadas. En los sistemas presidenciales, por el contrario, como ocurre con el nuestro, las cosas son más difíciles porque ambas funciones, la de ser jefe de Estado y la de ser jefe de gobierno, coinciden en la misma figura, la presidencia de la República. En efecto, aquí el presidente tiene la doble responsabilidad de ser a la vez el representante de todos los miembros y sectores de la sociedad, y por ello de la unidad política del Estado, por un lado, pero también el haber sido electo popularmente le implica el ser quien encabeza un gobierno basado en un determinado programa político que fue apoyado por la mayoría de los ciudadanos que votaron en las urnas por él mismo. El asunto no es menor y requiere de una enorme sensibilidad de parte de quien ocupa el cargo, pues se trata de conducir a toda una población con sus naturales e inevitables diferencias por un camino común. Ello puede hacerse imponiendo sin más sus puntos de vista, aprovechando de gozar de la encomienda de la mayor parte de la ciudadanía o de la parte relativamente más grande expresada en las urnas. O bien pueden tratar de matizar sus planteamientos con el objetivo de incorporar el mayor número de puntos de vista y tratar de construir los mayores consensos. Ello depende de la capacidad, pero también de la vocación política de quien ocupa la presidencia. El optar por una o por otra alternativa inevitablemente refleja la tendencia autoritaria o democrática de quien gobierna. El imponer sus consideraciones y propuestas sin tratar de convencer ni reflejar la pluralidad de opiniones es propio de los presidentes autoritarios. Y el tratar de alcanzar consensos y de que la acción de gobierno cuente con el mayor respaldo posible es propio, al revés, de presidentes con una vocación democrática. Desde ese punto de vista, y también por muchas otras razones, López Obrador es uno de los presidentes más autoritarios que hayamos tenido jamás en la historia de México. Nunca en su gobierno ha actuado como jefe de Estado, con la prudencia y la tolerancia que supone gobernar un país plural y diverso como México, y desde su elección ha instrumentado una lógica polarizadora y de división de la sociedad entre quienes están con él, el pueblo bueno, y quienes están en su contra, los enemigos del pueblo. Jamás ha hecho un intento por consensuar sus políticas con la oposición, con la que nunca se ha reunido a lo largo de su sexenio, como si no contara o no mereciera ser contada. Ni mucho menos se ha asumido como factor de unidad de los mexicanos. Al contrario, a quienes asume como sus enemigos los señala, los descalifica utilizando todo el poderoso aparato de comunicación del Estado, los acosa y los persigue. Todo el sistema del Estado ha sufrido una conversión autoritaria para ponerse a disposición de ese propósito. La narrativa pública del gobierno ha sido de confrontación pura y dura.
Jamás se ha hecho un intento por tender puentes con la oposición y tratar de construir decisiones en conjunto, en parte porque sería legitimar a la oposición, pero además porque no sabe hacerlo. Prácticamente nunca lo ha hecho. Lo de López Obrador no es edificar consensos, sino imponer sus puntos de vista a como de lugar, típico de una mentalidad autoritaria. Así se nos ha ido este sexenio. López Obrador, en el tramo final de su gobierno, con una empoderada soberbia producto del contundente e innegable éxito electoral de su partido y de su candidata, de quienes se asumió ilegalmente como su principal promotor y propagandista, se evidencia aún más en su talante autoritario. La humildad en la victoria y el ánimo de conciliación posterior al triunfo, que son propios de los demócratas, no tienen cabida en su lógica ni en su actuar. Avasallando incluso a su sucesora, ha decidido ejercer el poder de manera autoritaria hasta el último día de su mandato y pretende culminar su obra destructora de los contrapesos democráticos con la aprobación de su Plan C. Ese pretende ser su legado, la imposición del proyecto autoritario más regresivo de la historia del país y para ello, fiel a su estilo, divide, descalifica y agrede. Según él, todos los jueces son corruptos, todos los periodistas que lo critican también. ¿Y qué decir de los académicos, intelectuales, activistas sociales que no coinciden con sus puntos de vista? Son lo mismo. Ese es el triste y peligroso legado de odio que nos dejará el gobierno de López Obrador y que, en los meses faltantes de su gobierno, como se ha visto, se irá incrementando. Ello, aunado a la peligrosa mimetización al mismo que, en su lógica y tono, hasta ahora ha tenido Claudia Sheinbaum en sus intervenciones públicas. Una mimetización de la que cada día que pase le será más difícil desligarse y que no nos depara nada bueno en el futuro.